Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Contundente respuesta aérea israelí al disparo de 20 misiles iraníes desde Siria. La Unión Europea teme las repercusiones que tendrá la retirada estadounidense del acuerdo con Irán sobre sus empresas. La FCJE presente en las jornadas educativas sobre el Holocausto y el antisemitismo en La Rioja. Canadá se disculpará por no otorgar asilo a los refugiados judíos del nazismo en 1939. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Poco después de la medianoche local, una veintena de misiles fueron lanzados el miércoles desde las bases militares iraníes en Siria contra bases militares en Israel. 4 de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro, mientras que el resto ni siquiera superaron la frontera. No hubo heridos. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó de madrugada unos 50 objetivos militares en Siria, incluido el vehículo desde el que se habían producido los lanzamientos. El ataque iraní fue lanzado desde las afueras de Damasco, a unos 30 o 40 kilómetros de la frontera. La de anoche es una de las mayores operaciones aéreas de la Fuerza Aérea Israelí en los últimos años y la mayor contra objetivos iraníes. Se atacaron docenas de objetivos, entre ellos centros de inteligencia, bases militares, almacenes y misiles balísticos, centrándose en la destrucción de las capacidades militares iraníes en Siria y no en causar daños personales. Las defensas aéreas sirias dispararon a pesar de la advertencia israelí. En respuesta, aviones israelíes atacaron varios sistemas de interceptación del ejército sirio. Bueno, esto lo habíamos previsto y adelantado, no nosotros, sino el propio Israel. Ayer habíamos comentado cómo habían dado instrucciones para abrir todos los refugios antiaéreos, todos los búnkers que habían en la zona norte, en la zona del Golán, en previsión de que la noticia que diese Donald Trump no le gustase a los iraníes, porque la lógica es la siguiente: Estados Unidos hace algo que no le gusta a Irán y entonces Irán dispara contra Israel. Esta es la misma lógica que aquel bruto cuyo jefe lo martiriza en el trabajo y entonces llega a casa y le da una bofetada a su mujer, porque es al que tiene más cerca y al que puede hacerle sin mayores consecuencias. Porque si no, Irán, si tiene algún problema con Estados Unidos, ¿por qué no ataca objetivos americanos? No, ataca objetivos israelíes. Y uno dice, pues los israelíes se habrán sorprendido, habrán tenido mucho miedo, pues más o menos. Esto sucedió poco después de la medianoche, justo cuando ya el primer ministro Netanyahu volvía de su visita relámpago a Moscú, de la que dimos cuenta ayer. Estuvo allí hablando con Putin, incluso presenció el desfile del Día de la Victoria, que conmemora el final de la Segunda Guerra Mundial en el calendario ruso. Y una vez que Netanyahu estaba en Israel, pues los iraníes dijeron ya y dispararon. ¿Quiénes dispararon? Pues justamente estas fuerzas que habíamos comentado en días pasados, que la prensa había dado la noticia, pero sin hacerse demasiadas preguntas, que son fuerzas de milicias chiitas, o sea que no son sirios, ni son ni siquiera gente de Hezbollah, sino son milicias chiitas, gente que ellos traen, que recogen del camino, por ejemplo, en Irak, y los como hacían los de ISIS, los de Daesh, que reclutaban terroristas del mundo entero, pues Irán hace absolutamente lo mismo. Ahora, ellos pusieron allí misiles de nueva generación. No son los que dispararon 20 misiles de bastante baja categoría porque, vamos a decir la verdad,
16 de 20 son el 80% y el 80% ni siquiera traspasó la frontera. No tenía capacidad para llegar al otro lado de la frontera, así que en todo caso, si ocasionaron muertos o heridos, son del lado sirio. 4 que estaban a punto de traspasar la frontera fueron derribados por el sistema cúpula de hierro, con lo cual todo su sistema de misiles, por lo menos estos tradicionales antiguos, no sirven absolutamente para nada. Pero no solamente eso, sino que el ataque que se produjo 2 horas después por parte de la aviación israelí fue con 28 aviones de última generación disparando a 50 objetivos militares iraníes. Vamos a aclarar otra vez la situación. En Siria hay por lo menos 50 objetivos del ejército iraní establecidos. La mayoría de ellos son depósitos de armamento, etcétera. No se quiso disparar contra campamentos militares donde hubiera soldados para no enturbecer o echar más leña al fuego, sino para desarmar la capacidad ofensiva de los iraníes en territorio sirio. No solamente eso, sino que mientras estaban atacando advirtieron por radio a los soldados sirios diciéndoles que no se les ocurriera activar las defensas antiaéreas, porque iban a sufrir las consecuencias. ¿Qué pasó? Los aviones israelíes, como ha pasado en otras ocasiones, ahora tienen una técnica para lanzar los misiles sin sobrevolar el cielo de Siria. Desde los límites de Israel, desde el Mediterráneo y desde otros límites que en este momento no conocemos, pero alcanzan los objetivos, son misiles de largo o medio alcance que se disparan desde el aire. Con lo cual, pues no podían hacer mucho las baterías de defensa aérea porque estaban fuera de su alcance. Pero algunas que lanzaron misiles para interceptar a estos aviones, incluso en cielo israelí, pues lo que pasó es que los israelíes bombardearon esas baterías antiaéreas sirias, con los cuales no se bombardeó solamente los objetivos sirios, sino también aquellas baterías antiaéreas sirias que osaron disparar contra Israel. Con lo cual, esto vendría a ser, en términos futbolísticos, un España-Malta de aquellos del 12-0. Porque los iraníes lo único que han demostrado es que si querían demostrar que tenían que vengarse y resarcir su honor, lo que han quedado es desnudos delante de su público, porque no solamente que no han podido responder, sino que han demostrado que no tienen capacidad para responder, que militarmente no tienen absolutamente lo que hacer contra el ejército israelí, que el ejército israelí domina el cielo absolutamente y que estos 28 aparatos regresaron todos ellos intactos y con las tripulaciones enteras sin ningún problema, y que a ver si de esta manera alguien entiende el mensaje y se plantea que por lo menos la opción militar de Irán contra Israel tendrían que descartarla. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo con Irán, la reimposición de todas las sanciones anteriores y la aplicación de otras nuevas pone a la Unión Europea en una situación delicada por salvaguardar los intereses de las empresas continentales que invierten en el país asiático y que podrían verse afectadas. El precio del petróleo, que ya llevaba varias semanas en tendencia alcista, ha reaccionado al anuncio de Donald Trump con un salto cercano al 3%. Al romper el acuerdo, Trump da 6 meses a las empresas estadounidenses que compran petróleo iraní para que dejen de hacerlo o se arriesgarán a ser sancionadas. El efecto de la ruptura del acuerdo incluso se ha sentido duramente en Turquía, ya que ha provocado un desplome de la divisa nacional. Sí, es que es muy extraña la posición de la Unión Europea, que eran 3 de los 5+1 firmantes de este acuerdo con Irán. El otro era Estados Unidos y los otros 2, Rusia y China. Ya sabemos que Rusia tiene una alianza estratégica con Irán que se consolida, por ejemplo, en Siria y en otros entornos.
China es un enigma siempre cuál es la posición que va a adoptar, pero la Unión Europea ha jugado a la política del apaciguamiento, esa que tan malos recuerdos les debe traer a los europeos después de los intentos en 1938 del famoso canciller Chamberlain por apaciguar a Hitler de sus intenciones de conquista. Aquí lo que hay es que Irán tiene una política y una ideología para construir un imperio, ser hegemónico en Oriente Medio. Ya lo está consiguiendo en lo que alguna vez fue Irak y que fue intervenido por Estados Unidos, pero que durante la administración Obama, la ocupación americana hizo dejación de sus funciones y dejaron que los iraníes se apropiaran políticamente del país y las milicias chiitas se adueñaran y fueran las que llevaran la liberación, entre comillas, a los territorios que había conquistado Daesh, o también conocido como ISIS, en Irak. Y ahora están invadiendo también Siria, y esta misma semana también han conseguido la ratificación en unas elecciones poco democráticas en Líbano, porque han votado menos de la mitad de los votantes, y han consagrado un parlamento dominado por Hezbollah. Con lo cual todo eso ya lo tienen, y aparte tienen en Yemen a los hutíes atacando a Arabia Saudita. Todas estas intenciones hegemónicas se pueden resumir en lo siguiente. Hace 2 años y medio, cuando se firmó este acuerdo con Irán, Irán se comprometía a dejar de enriquecer uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Esto produjo un aluvión de entradas de millones y miles de millones de dólares que estaban retenidos por venta de petróleo en los bancos y que no se les entregaban por estas sanciones. Y uno dice, bueno, ¿qué van a hacer con esos millones y millones de dólares que les entran? Pues los países de la Unión Europea, como se dice vulgarmente, perdieron el culo por hacer cola y ver quién podía negociar más con nuestro amigo de toda la vida, Irán. Y ahí fueron los españoles, fueron los italianos, los franceses, los ingleses, los alemanes, a ofrecer todos los servicios que se le pueda a uno pasar por la cabeza. Pero Irán, a pesar de aceptar estas sociedades y decir que sí, que no, ¿a qué dedicó el dinero? Pues desde que se firmó este tratado ha dedicado cada año 2.000 millones de dólares, a ver si a la gente le entran los numeritos, 2.000 millones de dólares cada año a mandar armas a Siria. A Siria, aparte de lo que pueden haber mandado a los hutíes en el Yemen, lo que pueden haber destinado al Líbano, a Hezbollah, lo que pueden haber destinado a otros puntos que pretenden calentar y subvertir en su favor. El dinero que han recibido, que han podido recibir con el levantamiento de las sanciones, lo han utilizado para eso. Hay mucha gente que dice, bueno, pero Estados Unidos acusa a Irán de fomentar el terrorismo, pero en realidad Irán ha combatido el terrorismo, ha combatido a ISIS, claro. Ha combatido a ISIS ¿con qué? Con otros grupos terroristas y con otros grupos que cuestionan los regímenes que hay en la zona, porque lo que pretende no es crear el caos universal, sino crear un imperio universal. Y lo que pretende ese imperio universal es el mismo objetivo que pretendían los de Daesh, solamente que desde una perspectiva musulmana un poco distinta. En vez de sunita, chiita. Eso es todo. Y en la misma lista de objetivos que está Israel como enemigo público número 1, aunque Irán e Israel no tienen fronteras en común y están a miles de kilómetros de distancia, pues a los iraníes les importa un pito y menos el destino de los palestinos. No han apoyado a la autoridad palestina y solamente han apoyado a Hezbollah porque es un grupo chiita, y han suministrado armas a Hamas solamente cuando han jurado y conjurado para desarmar y destrozar el Estado de Israel.
pues lo que les interesa a los iraníes es imponer su hegemonía, su visión medieval de lo que debe ser el mundo. Y en esa lista, como digo, también está la reconquista de España. Que nadie se llame a ilusiones, que Hispan TV no solamente estaba emitiendo y contratando a periodistas españoles como lo hace, y no es por casualidad tampoco que otorga espacios justamente a gente como las que de allí surgió el partido Podemos. Pablo Iglesias tiene su programa La Tuerca en ese canal, y otros personajes que cuestionan las estructuras democráticas vigentes en los países. Bueno, esto es con respecto a los intereses de Europa. Europa se pensaba que iba a hacer negocio con Irán, y ahora se ha quedado sola en este acuerdo, que Irán ha dicho que o se arregla o van a enriquecer uranio. Es decir, este 5+1 que firmaron con Irán, lo único que le interesaba a Irán era uno de los 5+1, que era Estados Unidos. Una vez que Estados Unidos no está, Irán se pasa por el forro de aquellas partes a todo el resto de los países, incluido al nuestro, y a toda la Unión Europea, a los ingleses, a los franceses y a los alemanes con letras grandes, y a los demás con letras pequeñas. Y los europeos quedamos como los tontos del bote, y seguiremos siéndolo mientras apliquemos estas políticas exteriores. Y quisiera agregar, antes de terminar este capítulo dedicado a Irán, Israel y Siria, hablando, aunque no es esta la sección, de cómo cubre la prensa española este conflicto. Hoy otra vez, primero que como no hubo muertos árabes o iraníes en este enfrentamiento, en estos ataques, pues la noticia no apareció al principio, sino por lo menos 20 minutos después de todas las demás del telediario, y en ella se decía ataque israelí, y recién en la quinta frase pues decía en respuesta a lo que habían sido los ataques de los iraníes. Pero es que yo creo que a los periodistas españoles de hoy en día, pues si les hubiera tocado vivir el 1 de septiembre de 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues lo que hubieran dicho o sacado en los titulares es: jinetes polacos matan a jóvenes alemanes. Y después de unas cuantas vueltas dirían porque estaban invadiendo con tanques su país. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es la tergiversación, el sesgo ideológico que domina la noticia, intereses que ni siquiera son intereses económicos, son intereses ideológicos los que guían a los periodistas. Los periodistas no reciben más dinero por mentir y decir mal las noticias. Están acostumbrados a ellos porque han sido educados para desfigurar las noticias, porque han sido educados en un sistema donde tiene que haber buenos y malos, y lo mejor que puede pasarle a un periodista es que tenga que hablar de Oriente Medio, donde está clarísimo quiénes somos los malos, los judíos, como siempre. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, ha destacado la importancia de celebrar jornadas educativas como la que ha comenzado este miércoles 9 de mayo en Logroño sobre el Holocausto y el antisemitismo. Preguntado sobre el tema de Irán, declaró: «No entiendo la reacción de la Unión Europea, que da la impresión que hereda más el espíritu del ex primer ministro británico Neville Chamberlain que de Winston Churchill», ha precisado Querub. «Sabemos a lo que lleva a recurrir al apaciguamiento», advirtió. Estas jornadas se celebran al amparo del Convenio para la Erradicación del Antisemitismo, firmado el pasado mes de febrero entre la FCJE y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El problema de la discriminación y del antisemitismo, con lo mejor que se puede erradicar, es con la educación, y esto conlleva primero la formación de los docentes y la enseñanza del estudio del Holocausto, que es obligatorio por la LOMCE y que en España no se conoce o se conoce mal, ha precisado. Según ha advertido Querub, en la actualidad existe una nueva judeofobia que pasa por la demonización del Estado de Israel.
Por ello, en estas jornadas, además de insistir en la formación docente, también expondrán la actualidad del antisemitismo y pondrán de manifiesto que el antisemitismo no afecta solo a los judíos, sino a toda la sociedad. Sí, poco voy a comentar yo sobre estas declaraciones con las que me siento identificado prácticamente palabra por palabra. Esperemos que estas iniciativas dejen de ser noticia, que no tengamos que decir, mire, qué bien, que también en La Rioja, sino que sea lo más natural del mundo, que en todas las comunidades autónomas, que en todas las ciudades y en todos los municipios, el Ministerio de Educación forme a los docentes, y lo mejor sería que ya la formación sea tan continua que los que estuvieran siendo formados fueran ya los alumnos. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el miércoles que se disculpará por la negativa de su país de otorgar asilo a judíos que huían de la Alemania nazi en 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1939, el buque San Luis partió de Hamburgo con 907 judíos alemanes a bordo y cruzó el Océano Atlántico. Sin embargo, no se permitió el desembarco de los pasajeros en Cuba, el primer destino del buque, y se les negó también hacerlo en Estados Unidos y Canadá, debido, según el comunicado, a la discriminatoria política migratoria en vigor en la época. Obligados a regresar a Europa, muchos de los pasajeros fueron enviados a campos de concentración y 254 murieron en el Holocausto. La fecha en que tendrá lugar la disculpa en la Cámara de los Comunes aún no fue fijada. Bueno, me parece muy bien. Han pasado ya más de 70 años, casi 80 años desde este suceso, y era hora que países como Canadá, que uno no sospecha que puedan haber tenido un pasado negro como este, pues confiesen públicamente su culpa. Aunque a mí lo que me chirría un poquito es, porque es algo que está entrecomillado, es decir, que lo han dicho el presidente Trudeau, es que según el comunicado se les negó el desembarco por la discriminatoria política migratoria. Y vamos a ver, esto de la discriminatoria política migratoria, aparte de ser unas palabras un poco mal conjugadas en español, es un eufemismo, por no decir antisemitismo, porque esta política migratoria no se aplicaba para cualquiera que viniera de Europa en ese momento, no se aplicaba para los que vinieran de Asia en ese momento, no se aplicaba para los que huyeran de otros conflictos en el mundo, solamente se aplicaba a los judíos que salían de Alemania. A los judíos que salían de Alemania no se les permitió entrar en Cuba. Esto lo vimos también, hubo una película famosa sobre el San Luis. Creo que hay una obra de teatro de Max Aub también sobre el tema, aunque él lo bautiza el San Juan al barco este. Y en Estados Unidos resulta que el ministro encargado de no dejar entrar a los judíos fue uno de los primeros galardonados después de la guerra con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué me cuentas? Terminamos así, Jorge. Terminamos así, terminamos la semana y yo me despido mientras tanto hasta el martes o el lunes en la noche con un Shabbat Shalom, esperando que no tengamos muchas noticias bélicas que contar hasta entonces. Mientras, esperamos ahora una pequeña pausa porque continuamos para cerrar las noticias con la agenda cultural. Entramos ya en la segunda parte de las noticias de hoy, en la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, ¿qué tienes hoy para cerrar ya esta semana? Una buenísima noticia para Muy empezar. bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Nos vamos a tu tierra. Uh-huh. Nos vamos al museo. Claro, eso te iba a decir. A una de las primeras. Vale, vamos al norte entonces. Nos vamos al norte, al Museo Guggenheim de Bilbao, que mostrará a partir del 1 de junio la exposición Chagall, los años decisivos 1911-1919. Está producida por el Kulturmuseum Basel en colaboración con el Guggenheim de Bilbao y permite ahondar en un periodo fundamental en la trayectoria de este artista, uno de nuestros favoritos, seguro que el de muchos de ustedes también, cuando se produce la gestación del estilo que caracterizará su producción.
La exposición desvela las motivaciones profundas que guiaron su obra, los movimientos de vanguardia que influyeron en ella y los temas que fueron determinantes en su carrera, como el uso del color y las formas abstractas y geométricas. Los espectadores podrán comprobar la importancia que desempeñaron en la obra de Chagall su aldea natal, Vítebsk, así como la comunidad judía en la que pasó su infancia, su formación en San Petersburgo y el arte tradicional ruso, el descubrimiento de las vanguardias en París, cuando la ciudad era la capital de las artes, y su vivencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Así que tenemos que esperar aún un poquito, hasta el 1 de junio. Menos de un mes. Menos Está de un ya mes. a la vuelta de la esquina. Además, es una exposición con vocación de prolongarse al menos hasta el 2 de septiembre, o sea que tenemos mucho tiempo para ir a visitarla y, por supuestísimo, hablaremos de ella aquí en uno de nuestros trazos errantes. Muy bien. Mientras, no sé si en el programa de Jauman, que creo que esta semana habla de Marc Chagall, precisamente, pueda que mencione algo, pero si quieren saber algo más de este artista, pues ahí tienen el programa de esta semana. Sí, también lo hemos hecho en multitud de ocasiones con nuestra querida colaboradora Alicia Perris, así que les invitamos a recuperar también estos programas. Y Alex, como ya huele un poco a fin de semana, ya estamos casi vísperas de Shabbat, vamos a proponerles una actividad lúdica que tiene muy buena pinta. Un crucero. Un crucero, ¿Desde dónde parte ese crucero? Pues mira, parte desde Budapest. Bueno, muy bien. Y tiene sentido que parta desde este puerto porque es un crucero de cultura yiddish que se desarrollará a lo largo del río Danubio, a bordo del Amalea. Saldrá de Budapest, como les decíamos, el 10 de mayo, no se asusten, de 2019. Tenemos un año por delante. Y recorrerá Hungría, Eslovaquia, Austria y Alemania para así visitar sitios del patrimonio cultural judío, del concreto de la cultura yiddish. Este crucero incluirá visitas, por supuesto, y también conferencias sobre esta cultura. Desde Buenos Aires ya se está preparando, gracias a Iwo, un viaje con guía, pero bueno, imaginamos que desde otros países y otras ciudades también se hará y queremos avisarles con tiempo. Un crucero de cultura yiddish a lo largo del río Danubio. Muy bien, pues nada, tienen tiempo para pensar si se quieren embarcar en él y echar un vistazo a la información, a las rutas y a todo lo que envolverá al viaje, que al fin y al cabo será la cultura yiddish. Y terminamos con una recomendación literaria. Empezábamos con Chagall y hablamos de otra editorial, hablamos de otros grandes. La editorial Hebraica Ediciones, que ya saben, dirige nuestro querido Jacobo Israel Garzón, el que fuera presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, uno de los padres de esta radio, y de otro nombre importantísimo para los sefardíes españoles y del mundo, el senador Pulido. Hebraica Ediciones tiene el honor, nos comentan desde esta editorial, de anunciar la publicación de un nuevo libro, El Doctor Pulido y su época, la causa sefardí. Su autora es Martina Lemoine, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación sobre Ángel Pulido desde su temprana tesis doctoral. La obra lleva un prólogo de otro gran amigo de Radio Sefarad, José Antonio Lisbona. Este libro se presentará en Centro Sefarad Israel el próximo 22 de mayo a las 7 de la tarde, pero ya se puede comprar en la librería Marcial Pons, en la calle Conde de Valle de Suchil, aquí en Madrid. También se puede pedir por internet. Ya muchos de ustedes conocen la figura del doctor Pulido, médico y político liberal. Fue un importante personaje en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se dedicó con pasión a la causa de la reconciliación hispano-hebrea y es conocido como el apóstol de los sefardíes. También, si les decíamos que nos pondremos en contacto muy pronto con el Museo Guggenheim para hablar de Chagall, será también muy rápida nuestra conexión con Jacobo Israel Garzón para que nos hable de este nuevo título de Hebraica Ediciones, El Doctor Pulido y su época, la causa sefardí. Mientras tanto, nosotros nos acercamos ya al fin de semana y nos despedimos hasta las noticias de los lunes. Aquí en Radio Sefarad les deseamos un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.